El último susurro de la aurora. En un pequeño pueblo llamado San Lázaro, escondido entre colinas y valles, la vida transcurría tranquila, marcada por el ritmo de las estaciones. La comunidad era unida, y sus habitantes se conocían desde la infancia. Sin embargo, había un secreto que todos guardaban. Cada amanecer, un susurro misterioso emergía del horizonte, trayendo consigo promesas y sueños olvidados. La protagonista de nuestra historia es Clara, una joven de 18 años con una curiosidad insaciable. Desde pequeña, Clara había escuchado las historias sobre el susurro de la aurora, un fenómeno que ocurría al amanecer cuando el sol asomaba en el horizonte. Se decía que quien escuchara el susurro podría descubrir su verdadero destino y cumplir sus sueños más anhelados. Cada mañana, Clara se levantaba antes del amanecer, ansiosa por escuchar el susurro. Se sentaba en una colina que daba al este, observando cómo la oscuridad se desvanecía lentamente, dando paso a la luz dorada del nuevo día. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nunca logró escuchar el susurro. Sus amigos le decían que era solo una leyenda, pero Clara sentía que había algo más en esa historia. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, Clara encontró un viejo diario escondido entre las raíces de un árbol. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas, pero las palabras aún eran legibles. Era el diario de una mujer llamada Isabela, quien había vivido en San Lázaro muchos años atrás. Isabela hablaba de su propia búsqueda del susurro de la aurora y de cómo había viajado a lugares lejanos en busca de respuestas. Clara se sintió intrigada. Las historias de Isabela resonaban en su corazón y decidió que debía seguir los pasos de la mujer. Con el diario como guía, comenzó a investigar sobre los lugares que Isabela había visitado. Descubrió que había antiguas ruinas en las montañas cercanas, donde se decía que los ancianos del pueblo se reunían para hablar sobre el susurro. Una mañana, Clara se preparó para su aventura. Empacó una mochila con provisiones, el diario de Isabela y un cuaderno para tomar notas. Con determinación, se dirigió hacia las montañas, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. El camino hacia las ruinas era empinado y lleno de obstáculos, pero Clara no se detuvo. Recordaba las palabras de Isabela sobre la perseverancia y la búsqueda de la verdad. Después de varias horas de caminata, finalmente llegó a las ruinas. Eran estructuras antiguas cubiertas de musgo y enredaderas, y en el centro había un altar de piedra. Clara se acercó al altar y, al tocarlo, sintió una energía vibrante. Se sentó en el suelo y comenzó a leer el diario de Isabela, buscando alguna pista sobre el susurro. Mientras leía, el viento comenzó a soplar, y Clara sintió que algo mágico estaba a punto de suceder. De repente, un destello de luz iluminó el altar, y Clara escuchó un murmullo suave, como un canto lejano. Era el susurro de la aurora. Con el corazón latiendo con fuerza, cerró los ojos y se concentró en el sonido. Las palabras eran confusas, pero sentía que le hablaban directamente al corazón. Al abrir los ojos, Clara se encontró en un lugar diferente. Era un paisaje vibrante, lleno de colores intensos y aromas exóticos. En el horizonte, había montañas de cristal que brillaban con la luz del sol. Clara se dio cuenta de que había sido transportada a otro mundo, uno lleno de posibilidades. Mientras exploraba, conoció a un grupo de personas que parecían tan sorprendidas como ella. Eran viajeros de diferentes lugares, cada uno con su propia historia y sueños. Clara se unió a ellos, y juntos comenzaron a compartir sus experiencias y aspiraciones. A medida que hablaban, el susurro de la aurora resonaba en el aire, creando un ambiente de conexión y esperanza. Entre los viajeros, conoció a un joven llamado Lucas, quien había estado buscando su propósito en la vida. Tenía una sonrisa contagiosa y una energía que iluminaba el lugar. Clara y Lucas se hicieron amigos rápidamente, compartiendo sus sueños y anhelos. Ambos sentían que estaban destinados a algo más grande, pero aún no sabían qué era. Una noche, mientras contemplaban el cielo estrellado, Lucas le confesó a Clara que había tenido un sueño recurrente sobre un faro antiguo en la costa. En su sueño, el faro era un símbolo de guía y esperanza, y él sentía que debía encontrarlo. Clara, emocionada, le habló sobre el susurro de la aurora y cómo creía que podía ayudarles a descubrir su verdadero destino. Decidieron que al amanecer, seguirían el susurro juntos,
con la esperanza de que los llevara al faro de Lucas. Al día siguiente, se despertaron antes del amanecer y comenzaron su viaje. El paisaje era asombroso, con colinas ondulantes y ríos cristalinos que reflejaban la luz del sol naciente. A medida que avanzaban, el susurro se volvió más fuerte, guiándolos hacia la costa. Finalmente, llegaron a un acantilado que daba al mar. Allí, en la distancia, vieron el faro, erguido y majestuoso, como un faro de esperanza. Clara y Lucas sintieron una oleada de emoción al acercarse. Al llegar al faro, se dieron cuenta de que estaba cubierto de enredaderas, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Decidieron entrar, y al cruzar la puerta, se encontraron en una sala llena de polvo y telarañas. Sin embargo, había algo especial en el aire, como si el lugar estuviera esperando ser redescubierto. Mientras exploraban, encontraron un viejo diario en una mesa. Era el diario del farero, quien había dedicado su vida a guiar a los barcos en la oscuridad. Las páginas estaban llenas de historias sobre tempestades, naufragios y rescates, pero también había reflexiones sobre la importancia de la luz y la esperanza. Clara y Lucas se sintieron inspirados por las palabras del farero. Comprendieron que el faro no solo era un símbolo de guía, sino también un recordatorio de que cada uno de ellos tenía el poder de iluminar el camino de los demás. Decidieron que debían restaurar el faro y convertirlo en un lugar de refugio y esperanza para aquellos que lo necesitaran. Con la ayuda de los viajeros que habían conocido, Clara y Lucas comenzaron a trabajar en la restauración del faro. Pasaron semanas limpiando, reparando y pintando. A medida que el faro cobraba vida, también lo hacía su comunidad. Los habitantes de San Lázaro se unieron a ellos, trayendo alimentos, herramientas y mano de obra. La noticia de la restauración del faro se extendió rápidamente, y personas de lugares cercanos comenzaron a llegar para ofrecer su ayuda. El faro se convirtió en un símbolo de unidad y esperanza, un lugar donde la gente podía reunirse, compartir historias y encontrar consuelo. Finalmente, el día de la inauguración llegó. Clara, Lucas y los habitantes de San Lázaro se reunieron en la costa para celebrar la restauración del faro. Con una ceremonia sencilla, encendieron la luz del faro, que brilló intensamente en la oscuridad. El susurro de la aurora resonó en el aire, y todos sintieron una conexión profunda entre ellos. A medida que pasaban los días, el faro se convirtió en un refugio para los viajeros y los navegantes. Las historias de Clara y Lucas se compartieron en cada rincón, inspirando a otros a seguir sus sueños y a buscar su propio susurro de la aurora. La comunidad se unió más que nunca, y el faro se convirtió en un símbolo de esperanza en tiempos oscuros. Clara y Lucas continuaron explorando el mundo, viajando a lugares lejanos y compartiendo sus historias. Cada vez que regresaban a San Lázaro, el faro los recibía con los brazos abiertos. Se dieron cuenta de que su viaje no solo había sido físico, sino también emocional. Habían encontrado su propósito y habían aprendido a iluminar el camino de los demás. Con el tiempo, Clara se convirtió en una narradora reconocida, compartiendo sus experiencias y las historias del faro en diferentes comunidades. Cada relato traía consigo el susurro de la aurora, recordando a todos que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Lucas, por su parte, se dedicó a ayudar a los jóvenes del pueblo a encontrar su propio camino. Organizó talleres y actividades, donde los niños y adolescentes podían explorar sus talentos y descubrir sus sueños. La luz del faro no solo guiaba a los barcos, sino que también iluminaba el futuro de la nueva generación. Los años pasaron, y Clara y Lucas se convirtieron en ancianos sabios, respetados en su comunidad. El faro siguió siendo un lugar de encuentro, donde las historias se compartían y las esperanzas se renovaban. La luz del faro nunca se apagó, y el susurro de la aurora continuó resonando en el corazón de cada persona que pasaba por allí. Un día, mientras contemplaban el horizonte desde el faro, Clara y Lucas se dieron cuenta de que su viaje había sido más que solo una búsqueda personal. Habían creado un legado de amor, esperanza y comunidad. El faro se había convertido en un símbolo de todo lo que habían logrado juntos. Clara miró a Lucas y sonrió, sabiendo que habían cumplido su misión. El susurro de la aurora había guiado sus pasos y los había llevado a un lugar donde podían hacer una diferencia.
En ese momento, comprendieron que el verdadero propósito de la vida no era solo encontrar su propio destino, sino también ayudar a los demás a encontrar el suyo. Y así, el faro continuó brillando en la distancia, iluminando el camino para aquellos que buscaban su propio susurro de la aurora, recordando a todos que, al final, la luz siempre prevalece sobre la oscuridad.